Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá, y en esta ocasión traigo una cápsula breve también al respecto de esta interrogante: la piedra que fue cortada no con mano, que dice Daniel capítulo 2 versículo 34. ¿Cuál es el contexto de esta expresión y de quién se está hablando aquí como la piedra? Bueno, esto lo vamos a ver en este video. El pasaje en cuestión es Daniel capítulo 2, versículo 34 y versículo 35. Y fíjense cómo dice acá. Estabas mirando, esto lo dice Daniel a el rey Nabucodonosor. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Interesante. ¿De qué está hablando aquí Daniel? Bueno, vamos a el círculo de contexto, el círculo inmediato, que es precisamente los versículos anteriores. Leí versículos 34 y 35, entonces vamos a leer los versículos antes, del 31 al 33, para ponernos en contexto y saber de qué está hablando aquí Daniel. Bueno, rápidamente les comento, ¿verdad? En la narrativa, de acuerdo a la narrativa bíblica, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, pero no sabe lo que significa y quiere saber cuál es la interpretación. Entonces hace un llamado a todos los sabios, a todos los magos, para que le den la interpretación del sueño. Pero al final de cuentas nadie tiene la respuesta. Entonces él emite un edicto para que se le dé muerte a todos, por charlatanes, ¿verdad? Aquí es donde aparece Daniel. Daniel habla con el rey y Daniel, aunque es considerado un sabio ante el rey, Daniel le dice: yo no tengo la respuesta, pero yo sé de alguien que sí tiene la respuesta, y es Dios. Entonces, dame tiempo, voy a consultar con Dios, y hace un llamado a sus amigos más cercanos, pidiendo a Dios misericordia juntos, y al final Dios le da la respuesta a Daniel. Y entonces esto que estamos leyendo ahorita es la respuesta de Daniel, dándole a conocer al rey Nabucodonosor, precisamente la interpretación del sueño. Daniel le dice al rey: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. La interpretación de esta visión es clara a la luz de la historia. Recordemos que Daniel es un escrito que tiene ciertos pasajes cargados del género apocalíptico, y aquí en este género se entiende a la historia de forma lineal. Tiene un principio y tendrá un final. Ese final de la historia como tal es conocido dentro del pensamiento hebraico como los últimos tiempos, ¿sí? Como los postreros días. Y dicho sea de paso, los escritores del Nuevo Testamento se asimilaban a sí mismos como aquellas personas que estaban viviendo en los postreros días. El primer imperio, que es el que está representado por la cabeza de oro, es el imperio babilónico. El segundo, que es por los brazos y el pecho de plata, el imperio medo-persa. El tercero, que es en los muslos, es el imperio fundado por Alejandro Magno. Y el último, de los pies y las piernas, es el imperio romano. Es importante entender esto. Daniel está tratando de decir que Dios tiene el control no solamente del pueblo de Israel, sino de todas las naciones. El que tiene el control de la historia es Dios. Ahora, voy a leer dos pasajes que nos van a poner en el contexto precisamente del autor, de la audiencia a quien se dirige el autor. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, él hace que los tiempos cambien. Y las edades, recordemos que se entiende precisamente en la apocalíptica que hay dos edades: la edad presente y la edad futura. La edad futura es la edad mesiánica.
la edad donde el reino de Dios es implantado en la tierra. ¿Y cuándo y a través de quién va a ser implantado ese reino? A través del Mesías, a través de la piedra. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, ahí está, que no será jamás destruido. Ese es el reino de los cielos. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es decir, que estos reinos que están antes, el babilónico, el medo-persa, el imperio romano, todos estos imperios que hasta el tiempo de Jesús, que es el tiempo en el cual se marca precisamente la profecía de Daniel con las 70 semanas, que eso pues es material para otra cápsula, ¿verdad? Y hay mucho de qué hablar acerca de ello. Pero historia que es justamente en el primer siglo, para el tiempo en que Jesús aparece como Mesías y como la piedra que ha de implantar el reino de los cielos. Y esta piedra que debe aparecer, esta piedra que va a acabar con los reinos anteriores, es la piedra que trae consigo el reino de los cielos. ¿Cómo es este reino que se trae aquí a la historia del ser humano, a la historia del pueblo de Israel a través de la piedra? Es un reino de origen divino. El Dios del cielo levantará un reino, es decir, es de origen divino. ¿Cuál es la extensión y el desarrollo de este reino? No va a ser destruido jamás y va a abarcar y se va a ensanchar hasta abarcar toda la tierra. ¿Cuál es la duración de este reino? Dice que permanecerá para siempre y que jamás será destruido. Comparado con los reinos anteriores que eran representados en esta imagen, el reino de Dios que viene a la tierra a través de la piedra, este reino no tiene fin. Y es un reino que viene a implantar precisamente el reino de Dios en toda la tierra. Hay una parábola que es muy importante entender aquí. Recordemos que Jesús, si de algo habló, es precisamente del reino de los cielos. En la parábola de los labradores malvados, no lo voy a leer porque es mucho obviamente, pero ahí está el pasaje. Hay un padre de familia que tiene una viña y llegado el tiempo para la cosecha, envía a sus siervos para cosechar, pero los labradores, que aquí son asimilados como personas malas, lo que hacen es matar, asesinar a los siervos, porque lo que quieren es quedarse con la cosecha y con la herencia y con la tierra y con todo, ¿no? Entonces el padre de familia envía a su hijo, pues si es el hijo del patrón, pues no lo van a matar. Pues no, también lo asesinan. Y fíjense lo que dice Jesús en el versículo 42. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios, fíjense que lo que está en juego aquí es el reino de Dios. El tema principal, dicho sea de paso, de las parábolas es el reino de Dios. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto es importante. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Jesús se asimila como esa piedra, haciendo una paráfrasis a Daniel. Por eso cuando Jesús precisamente está hablando con Pedro y le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está haciendo alusión a la piedra que habló el profeta Daniel. El mensaje de Jesús, la figura de Jesús, está tan vinculado con la profecía de Daniel, que implica precisamente su mensaje. Él mismo se presenta como el Hijo de Hombre, tal como se habla en Daniel. La muerte del Mesías, la muerte de este Hijo de Hombre que aparece en Daniel, es una muerte sacrificial pactual. El Mesías es cortado, es asesinado, pero por motivos de pacto, ¿sí? Como lo he mencionado en algún video anterior al respecto. Es decir, que no podemos entender completamente el mensaje, la vida y obra de Jesús sin entender a Daniel y la profecía que queda registrado en el libro de Daniel. Ahora, analizando la parábola de los labradores malvados, la viña es la tierra de Israel. El Señor de la viña es el Padre. Sus mensajeros, pues, son los siervos, los profetas que fueron antes de Jesús y que muchos de ellos fueron asesinados por el pueblo. El Hijo que es enviado es Jesús.
los labradores son los judíos malos, y el castigo es la catástrofe venidera, la catástrofe que se aproxima. Recuerden que el mensaje de Jesús es un mensaje también de juicio, ¿sí? Muy bien, esto es importante porque Jesús le dice en la viña que el reino de Dios sería quitado de ellos y sería colocado en la gente que se arrepintiera. Para el tiempo de Cristo, los judíos pensaban que por simple y sencillamente ser judíos naturales, por linaje, por descendencia sanguínea, pues ya eran partícipes del reino de los cielos. Y tanto Juan el Bautista como Jesús van a advertir que no es así. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Aquellos que se arrepienten vienen a ser parte del reino de los cielos, ¿sí? Sean judíos o inclusive sean gentiles. ¿Qué representa la piedra y cuándo debía aparecer? De acuerdo con la narrativa bíblica, los 4 reinos representados en esta estatua, el babilónico, el medo-persa, el greco-macedonio y el romano, serían destruidos por la irrupción inadvertida de una piedra. La piedra, de acuerdo con Daniel, representa la intervención de Dios en la historia del hombre. Es Dios mismo irrumpiendo en el plano terrenal a fin de implementar su reino en la tierra. Importantísimo, la piedra de Daniel representa al Mesías en el tiempo de Dios. Mesías que ha llegado para destruir los reinos terrenales antes mencionados, porque recordemos que el mensaje de Jesús es el reino de los cielos. Y para implantar el reino de los cielos, un reino de carácter espiritual y de naturaleza eterna. Por eso las palabras de Juan el Bautista no vacilan en la puntualidad de su mensaje. El tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús es la piedra profetizada por Daniel, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Bueno, la bibliografía consultada aquí, pues son estos libritos. Tenemos por acá este libro de Orellana, de Leopoldo Orellana, que es una joyita. Para que no lo tenga, por favor, adquiéralo. Es una joya. Vale realmente su peso en oro. También estamos tomando información de Escatología Final de los Tiempos de José Grau. Dicho sea de paso, el libro es muy bueno y explica muy bien precisamente el caso de la piedra, vinculándolo a Jesús como Mesías. También estamos tomando información de este libro, Interpretando la Biblia a través de sus pactos, de su servidor, donde también aquí menciono y desarrollo el tema de Cristo como la piedra profetizada por Daniel. Bueno, eso es todo y muchas gracias.